Buenas noches, ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Franquilberto Ortiz Contreras, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. El día de hoy nos encontramos aquí reunidos en el barrio Trigal del Norte de la ciudad de Cúcuta, con la intención de realizar un grupo focal en torno a la temática acerca de la percepción que tienen las personas sobre los migrantes venezolanos, ¿sí? La metodología es la siguiente. Tenemos 5 preguntas, ¿sí? Les voy a realizar una a cada uno y así sucesivamente. Entonces empezamos con el señor Jainer, ¿sí? Primera pregunta. ¿En qué medida la percepción de las personas sobre los migrantes en nuestra comunidad pueden ser influenciada por prejuicios y estereotipos sociales? Jainer. Pues para mí los estereotipos sociales comenzaron desde las noticias que habían sobre la migración de los venezolanos que estaban pasando por las trochas y todo eso. Y también noticias amarillistas que estaban hablando sobre que todos los venezolanos estaban generalizando, que todos los venezolanos estaban robando, matando y así. Entonces, para mí eso es el punto de vista de, bueno, no voy a generalizar, pero es para mí mi punto de vista de los colombianos sobre la migración venezolana. Ok, muchas gracias. Entonces seguimos con la ciudadana Karin. Pues para mi punto de vista es que sí, o sea, como lo decía acá el vecino, o sea, sí es totalmente influenciado, ya que pues como algunos se portaron mal desde que llegaron, entonces eso fue como para que todas las personas hablaran de que sí, que el venezolano todos son malos y que no sé qué, entonces para mí sí. Les informo, si de pronto no tienen clara la pregunta, yo se la puedo volver a repetir, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces seguimos con la ciudadana Rosa. Pues para mí sí me ha influenciado mucho porque siempre estuvo, por ejemplo, los venezolanos que vienen hacia Colombia, por uno de ellos siempre, es decir, yo distingo venezolanos que son buenos y hay otros que son malos. Y por uno de los malos pagan los buenos. Por ejemplo, yo tengo una amiga que es venezolana y por ser venezolana a ella no la aceptan en ningún trabajo porque era venezolana. La rechazaban a ella por ser venezolana. Okay, muchas gracias. Seguimos con el señor Julián. Mi punto de vista nos ha perjudicado mucho los venezolanos en el sentido del trabajo. Por lo menos a mí me perjudicaron mucho en el sentido de que ya no hay trabajo para uno, sino para ellos. Ok, muchas gracias. Muy bien, la señora Delfina. Sí, buenas noches. Pues yo, para mí personalmente, sí ha hecho mucho daño porque pues ahorita ya, a Dios gracias, ha mejorado un poco la conducta de ellos, pero sí llegaron bastante haciendo daño al pueblo colombiano. Ok, muchas gracias. Muy bien. Seguimos con la segunda pregunta, señor Jaime. ¿Qué acciones podrían tomarse para mejorar la percepción de las personas sobre los migrantes en nuestra comunidad y cómo podrían estas acciones ser implementadas de manera efectiva? Haciendo campañas. O sea, podríamos reclutar un grupo de venezolanos y hacemos una campaña sobre que no hay que generalizar a todos los venezolanos. O sea, juntamos y los montamos a una red social, que es lo que más se utiliza ahora mismo, y podríamos utilizarlo así, haciendo una campaña así. Ok, muy bien. La señora Karin. Pues yo opinaría que serían haciendo como lúdicas para que para que el colombiano se conociera con el venezolano y no tengamos pues esa perspectiva hacia ellos. Ok, muchas gracias. La señora Rosa, está amable. Para mí, pues una acción sería ayudar a las personas que realmente necesitan de trabajo, por ejemplo, colaborarles, porque es decir, uno le puede colaborar a una persona venezolana, pero si viene otra y lo influencia a cosas malas, a decir, a robar, entonces no se puede. Entonces hay que ayudarlos en reuniones. Ok,
Ok, colaborar en reuniones. listo, muchas gracias. El señor Julián. Para mi punto de vista, pues sería así, hacer grupos, recibirlos y dialogar con ellos y de una forma u otra apoyarlos, colaborarles y también que se acuerden de nosotros los colombianos también. Ok, muchas gracias, la señora Delfina. Pues para mí, ante todo, sería darle la oportunidad de conocerlos, porque muchas veces nosotros como seres humanos tendemos a hablar de las personas y no le damos la oportunidad de conocerlas primero, porque pues normalmente siempre hay que conocer a alguien y después sí opinar. Ok, muchas gracias. Seguimos con la tercera pregunta. ¿Qué características positivas y negativas ha escuchado usted de los migrantes venezolanos, Jaime? He escuchado muchas negativas, pero también hay muchas positivas. Pues positivas son como que son madrugadores, son trabajadores, no se echan a rendirse. Y pues bastantes positivas, ya que, bueno, negativas, ya que, pues, las noticias. Que pues que han robado mucho, han llegado a matar y esas cosas. Muchas gracias. La señora Karim. Pues he escuchado pues como cosas positivas, pues como dice ahí el vecino, pues que son trabajadores, son también muy alegres, pero y negativos que pues son muy deshonestos y estas personas pues se aprovechan de las personas buenas para hacer pues de las suyas y pues eso sería lo negativo. Ok, muchas gracias, la señora Rosa. Para mí las positivas de los venezolanos sería que hay personas buenas, trabajadoras. Y lo negativo, que pues que hay venezolanos que vienen a robar, atracan Sí, y no piensan en... se dedican a hacer otras cosas que no Se deben dedican, hacer. sí, se dedican a las cosas que no deben ser, pero son Ok. cosas negativas. Muchas gracias. El señor Julián. Para mí las buenas personas venezolanas, pues sí, algunos vienen a trabajar y de verdad que hay que darle las oportunidades. Y lo negativo, pues usted sabe que la prensa y cosas que se ven y se divulgan, pues esas son las cosas negativas, ¿no?, de lo que se ha visto. Ok, muchas gracias, la señora Delfina. Pues lo negativo sí, la inseguridad, porque para nadie es un secreto que sí, aquí en Colombia ha existido la delincuencia, pero llegando ellos pues se aumentó, póngale un 70%, porque ellos llegaron muy agresivos, inclusive para robar hasta mataban personas. Entonces pues sí creció por eso sería lo negativo. Lo positivo muy poco se ve, claro está. Muy poco es el que se ve que verdaderamente está trabajando y está luchando. Eso sería mi punto de vista. Muchas gracias. Seguimos con la cuarta pregunta. Empezamos nuevamente con el señor Jainer. ¿Cree usted que la causa de la inseguridad en nuestro país es por la llegada de los migrantes? ¿Por qué, Jainer? ¿Qué cree usted? Yo creo que sí, pero es que es por el aumento de población, ya al ser muchos más habitantes en una ciudad, o sea, un país también, obviamente va a aumentar el riesgo de... No va a alcanzar el empleo. Va a aumentar el riesgo de todo y sí, obviamente es por eso. Sí, muchas gracias, Jainer. Seguimos con la señora Karim, es tan amable. Pues para mí pienso que no, porque pues acá en el país pues siempre ha existido la inseguridad, solo pues que aumentó un poco más, pero pensaría que no. Ok, muchas gracias, la señora Rosa, es tan amable. Para mí sí hay... Perdón, ¿me puede repetir? Tranquila, sí señora. ¿Cree usted que la causa de la inseguridad en nuestro país es por la llegada de los migrantes? ¿Por qué? Sí, porque hay mucha inseguridad. Ok, señor Julián. Para mí, la inseguridad siempre ha existido en cualquier país. Del hecho de que hubo ese problema en Venezuela y llegaron muchos migrantes, siempre ha existido la inseguridad, a pesar de todo lo que se ha visto, pero sigue siendo inseguridad en todas partes.
Muchas gracias, señor Julián. La señora Delfina es tan amable. Qué pena, me repite la Sí, pregunta. tranquila, no hay ningún problema. ¿Cree usted que la causa de la inseguridad en nuestro país es por la llegada de los migrantes? ¿Por qué? 100% sí, obviamente, por lo que decía aquí el vecino, por nada más con el hecho de haber más personas en una misma ciudad, obviamente el empleo, las cosas se escasean, entonces, ¿qué sucede? Hay muchas personas que tienen que salir, no hay trabajo, nosotros estamos en una ciudad donde hay muy poco empleo, entonces pues ellos tienen que salir a hacer cosas indebidas. Y más ellas que por lo menos estaban muy acostumbrados que allá todo lo tenían. Y aquí pues no es eso. 100% sí. Muchas gracias. Seguimos con la quinta y última pregunta, señor Jainer. ¿Considera usted qué población migratoria actualmente afecta la economía del país? ¿Por qué? O sea que la economía está afectada por los venezolanos. Sí, señor. Pues no es por eso, es más por el gobierno, pero también puede ser porque lo que dije anteriormente, la subida de la población, menos empleos y pues más impuestos. Muy bien. Pues yo creería que sí, porque pues acá en nuestra ciudad es muy poco el empleo que hay, ¿sí? Y ya pues al llegar más habitantes, más población, entonces queda menos para poder darnos a nosotros la oportunidad de trabajar. Entonces creería que sí afecta a la economía. Ok, muchas gracias, la señora Rosa. Para mí también sí afecta la economía por lo que nosotros acá en nuestra ciudad, Sí. todo Colombia, ¿sí? Porque yo he visto muchos venezolanos que van a otras ciudades. Los colombianos no hay empleo, siempre le dan a los venezolanos por lo que ellos cobran menos, Ok. que a nosotros Sí. nos dan el trabajo por dárselo a ellos porque ellos sí se regalan el trabajo. Ok, muchas gracias, el señor Julián. Para mí la economía sí se ha afectado mucho. De verdad que pues siempre se ha visto desde que llegaron ellos, a pesar de que la abundancia y eso, pero ahorita la economía ha bajado mucho, tanto como trabajo y, mejor dicho, en agricultura también, ganadería también, etcétera, pero sí, muy baja la economía. Muchas gracias, señor Julián, la señora Delfina, para terminar. Claro, sí, obviamente. Disculpe, se me fue la pregunta, qué pena. Ya se la repito nuevamente. La quinta y última pregunta. ¿Considera usted qué población migratoria actualmente afecta la economía del país? ¿Por qué? Claro que se afecta, por lo mismo que estamos hablando, de la superpoblación. Y claro, estamos en un país en una ciudad muy pequeña y pues no se abastece, sí afecta Ok, demasiado. muchas gracias. Tras escuchar sus diferentes opiniones, respuestas, aportes de este grupo focal, podemos obtener las siguientes conclusiones acerca de la percepción que tienen las personas sobre los migrantes venezolanos de esta comunidad. Entonces, una conclusión sería, considera que los estereotipos y prejuicios sí tienen influencia sobre la percepción que se tiene de los migrantes venezolanos actualmente, resaltando que estos últimos han sido producidos del mal actuar de algunos individuos de esta nacionalidad, lo que pues, cada uno de ustedes nos manifestaba. Referente a esas medidas que pueden mejorar la percepción, la comunidad comparte un unánime pensamiento que considera que un buen camino es la integración de los migrantes con los miembros de dicha comunidad, mediante la realización de jornadas de cultura, recreación, lo que nos hablaba el señor Jainer, el tema de las campañas, frentes de seguridad, ¿sí? Respecto a las características negativas y positivas que se conocen sobre los migrantes, es perceptible que estos cuenten con una influencia de antaño, pues como positivos se destacan la alegría y carisma en general, así como la vanidad de las mujeres, aspectos que en zonas de frontera eran como conocidos desde antes de iniciar la crisis migratoria. Igual sucede con las negativas, pues sobresalen aspectos desfavorables
como la creencia de que los venezolanos son personas que tienen menor vocación laboral que un colombiano y que acostumbran a recibir muchos beneficios del Estado. Sí, señor. Viene el Sí, tema de que allá en Venezuela pues le Todo lo pagaban regalaban y pues, por estudiar, entonces Sí, ellos señor. estaban acostumbrados. En cuanto a la percepción que tiene la comunidad sobre si la causa de la inseguridad en la ciudad ha sido producto de la llegada de migrantes, los participantes coinciden en que el éxodo de los venezolanos no puede considerarse la génesis de la problemática, puesto que esta ya existe de mucho tiempo atrás, pero sí consideran que el actuar de algunos venezolanos, impulsados por la necesidad o por sus responsabilidades como padres, ha ocasionado que la inseguridad tienda a presentar un aumento. sí, señor. El tema. Finalmente, sobre la opinión acerca de si se considera que la llegada de los migrantes ha afectado la economía del país, la comunidad asocia la estabilidad económica con el índice de empleo principalmente, por lo que es mayoritaria la opinión de que si existe afectación a la economía, ya que se considera que los extranjeros cuentan con mayor aceptación en el mercado laboral, dado que por su situación optan por aceptar salarios inferiores a los justos, que los afecta al trabajador colombiano, que lo contaba la señora Rosa. No se evidencia percepción comunitaria que apunte a que los migrantes estén afectando el aparato económico nacional, pues se considera que estos están ocupando los puestos de trabajo existentes, pero no se considera que la crisis migratoria esté reduciendo el número de empleos que existían desde antes que ésta iniciara. Ya terminamos el grupo focal, solamente me queda darle las gracias por este momento. Estuvieron acá acompañándome en una actividad de la universidad. Muchas gracias y Dios los bendiga.